Dios porque estamos aquí con la sed de oír la palabra de Dios. Qué bueno es estar con el Señor. Qué bueno es estar en el culto. Por eso el apóstol dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen costumbre. Yo no quiero tener esa costumbre de no congregarme. Ya no puedo andar, pero aquí ando congregándome con ustedes. Gracias a Dios por eso. Así es que para mí es un privilegio hablar del Señor esta noche. Y les voy a contar lo que he visto en alguna parte, porque hace años vi una visión que ocupo 25 minutos para contarla, porque es grandísima. Pero trae cosas bellas que enseñan a la iglesia. ¿Cree usted que yo de gusto estoy aquí? Y he envejecido, joven fui y he envejecido. Pero aquí estoy todavía en la obra de Dios, con el deseo de predicar, aunque ya no pueda, pero tengo deseo de predicar. Tengo deseo. Gloria a Dios. Una vez me recomendaron para que fuera a pedir una ofrenda para comprar, acabar, porque teníamos 35 colones para comprar en Apastepeque una propiedad que era hermosísima. Ya tenía casa, tenía todo. Al norte tenía un colegio, al poniente tenía la Católica Romana y al sur estaba una cancha. En el propio centro, algunos hermanos respondieron y yo llegué y me dice, ¿quiere ir a ver el edificio que yo he hecho? ¿Cómo no? Le dije. Y él no sabía que había una carta para él, porque teníamos 6 hermanos para que dieran prestado los 5,000 pesos que nos esperaban o nos faltaban para comprar la propiedad. No la pudimos comprar porque no todos correspondieron. Y cuando llega me dice, quiero ir a ver el edificio que yo tengo. Está bien. Estaban instalando la luz. Un conocido mío lo estaba instalando. Y me dice, mire aquí, esta parte es para un negocio, esta parte para otro negocio, esta parte para el negocio. De 2 plantas las dos, y tenían 3 divisiones grandes para un negocio. Cuando le enseñó la carta me dice, mira cuántas aranas tengo. Fíjense bien. Y en el propio centro de la capital está ese edificio. Y sabe, me contó primero que le habían ofrecido 90,000 colones mensuales porque le alquilaran el edificio. Y no estoy esperando los 100, me dijo, mensuales. Es el más pistudo de los hermanos. Lástima que no lo ocupan para el Señor. Se han entretenido, y es lo que les quiero decir a ustedes, que no nos entretengamos en las cosas que vemos, sino en las que no vemos, porque son las de Dios las que no vemos, pero sabemos que un día las vamos a ver. Esa es la fe de los cristianos. Y tengo, hermanos, para la enseñanza, anhelando la mejor patria. ¿Le gusta? Anhelando la mejor patria. Porque fui a Estados Unidos una ocasión y me invitan unos que eran conocidos míos que fuera a la casa de ellos. Eran 3 hermanos ellos, y los 3 hermanos habían hecho un gran edificio que todito lo tenían de alfombra. Y cuando llego yo a la puerta me dice, ay, párese, quítese los zapatos. Me quité los zapatos para entrar. ¿Qué les parece? ¿Qué edificio tienen estos hermanos? Pero no es como el que tengo yo y quiero yo y quieren ustedes. No es igual, no es igual.
Para mí eso no vale nada. Lo que vale es lo que tengo con Dios. Anhelar la mejor patria. Vamos a leer una porción que suplico a un hermano que esté listo aquí, porque yo no puedo leer la palabra de Dios porque es muy fina la letra. Tengo allí copiado algunas cosas que las puedo leer yo, pero otras que no las puedo leer porque solo son citas bíblicas. Y va a haber un hermano o dos hermanos que estén listos para leer, para que salgamos esta noche. No quiero que me digan, vaya, ya es suficiente, váyase, por favor. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11. Ese es el libro de los hombres de fe. Ese es el capítulo. Qué precioso ver a Abel con la fe, ver a Enoc, ver a Noé y ver a Abraham, y ver ese otro que vamos a leerlo. Vamos a leer, ya les dije, a dónde está el capítulo 11, del 24 al 27 de Hebreos. ¿Quién lo quiere leer? Del 24 al 27 de Hebreos 11. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Se sostuvo viendo a quién, al que se mira, no, al invisible. Todos sabemos la historia de Moisés, de sus padres, lo que les dolería cuando estaban haciendo el junquito para que se fuera río abajo, con tanto caimán que había allí. Pero un milagro hizo Dios, que levantó a este niño y lo llevó para un palacio. Lo tuvo la mamá algunos tiempos hasta que ya estaba grande, pero siempre se llamaba la hija, el hijo del rey o la hija de la reina. No tenía varones este hombre, quien era heredero era Moisés. Pero Moisés vio una cosa más maravillosa que Egipto. ¿Sí, hermanos? Todas las cosas de aquí son egipcias, pero la que esperamos es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Para esto se necesitan dos cosas. Es rehusar lo que no es bueno y escoger lo que es bueno para heredar esta gran mansión. Algunas veces no comprendemos, pero porque no hemos entendido tal vez la palabra de Dios, lo que es la gloria eterna, lo que es la ciudad gloriosa de Dios, lo que es ese poder bendito de Dios. Aquí tenemos a Moisés, que era príncipe en Egipto. Él se sentaba en la silla de Faraón. Él conocía todo el palacio, sabía que eran cosas de oro las que habían allí. Pero un día le tocó salir de ese lugar y escogió, él se apartó porque rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Hermanos, aprendamos a rehusar las cosas malas. Lo que es malo hay que rehusarlo. ¿Quién de ustedes dice que el carnaval es bonito o es bueno? ¿Quién de ustedes levante la mano? ¿Verdad que no es de Dios eso? Hay que rehusarlo. ¿Cómo se rehúsa? No ir a las ruedas, no ver las carrozas. Es rehusar.
quiero decirles, un hermano ya viejo en la obra viene contándome que había ido al carnaval a hablar del evangelio. ¿Del carnaval viene? Sí, me dijo, de allá vengo. ¿Y a quién es evangelizó allí? Hombre, le dije, si allí no hay a quien evangelizar, si allí tienen el carnaval, carne, a Baal, allí está todo, le dije. No me venga mintiendo, arrepiéntase, porque usted viendo el carnaval es que ha andado. Y eso era, se avergonzó porque andaba viendo el carnaval. Y allá anda en una iglesia para otro lado, pero no se afirman porque les gusta el carnaval. ¿Lo podemos rehusar, hermanos? No participemos de ellos. Acordémonos de Moisés, que rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Pero aquí dice otra parte bonita: rehusó ser de los deleites del pecado. ¿Les gusta esto? Esto no nos gusta. Nos gusta pecar y le echamos la culpa a Dios. La otra culpa se la echamos al diablo. ¿Y la culpa de nosotros dónde está? Yo tengo un tema que dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Ahí dice que no ha venido tentación que no sea humana. Yo le he puesto la tentación y los ayudantes. ¿Qué le parece que en vez de le ayudamos nosotros a la tentación? Le ayudamos, lo fingimos, parece que no somos creyentes. Pero aquí dice que rehusó de los deleites, el versículo 25, rehusó, léalo, vaya leyéndolo usted, de los deleites del pecado. Todo lo que es pecado no es agradable delante de Dios. Nosotros debemos renunciar al pecado, debemos de conocer, tenemos capacidad de saber el bien y el mal, ¿no es verdad? Y entonces no aceptemos el mal, aceptemos lo bueno, escojamos como lo hizo Moisés. Rehúsa de aquí de los deleites temporales. ¿Podía gozar Moisés? Sí, si él podía, si él iba a ir al reino después de la muerte de Faraón. Pero no se detuvo allí, porque miró al invisible, es lo que estamos viendo ahora. Rehusó también los tesoros de los egipcios, versículo 25, 26. Rehusó el tesoro de los egipcios. Qué bonito, ¿verdad? El tesoro, cómo lo gusta, cómo lo buscamos. Dejamos de buscar a Dios por buscar el dinero. Sí, es cierto, eso es cierto. Se ocupa el dinero, se necesita el dinero, pero no nos debe de capturar o de cautivar el dinero, porque el Señor Jesús dijo estas palabras: ninguno puede servir a dos señores. ¿Es cierto que lo dijo Jesús? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará el uno y aborrecerá el otro. ¿A cuál vamos a aborrecer nosotros? A Mamón. A Mamón. Pablo habla que no es correcto esto de la riqueza, porque ponemos el corazón en ellas y no es correcto eso. Dice aquel muchacho que le apareció a Jesús, que era intérprete de la ley, le dice: ¿los mandamientos sabes? Sí, le dijo. No amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí es lo que le dice ese hombre? Era una verdad, pues hay que amar a Dios. El corazón del hombre será como el puño de la mano, pero allí no cabe más que el amor de Dios, y debemos de tener el amor de Dios, y ninguna otra cosa nos va a embelezar, ninguna otra cosa nos va a resultar que nosotros nos apartemos de las cosas de Dios. Y por último dice aquí en la parte de rehusó de los tesoros de los egipcios, versículo 26. Rehusó vivir en Egipto por Madián.
¿Qué era Madián? Era un desierto. ¿Por qué rehúsa Moisés a Egipto? Por Madián. Es que en Madián iba a ver a Dios, iba a platicar con Dios. Ahí está el Sinaí, donde se vio cara a cara con Dios y estuvo platicando y recibió los mandamientos que se practicaban en todo el Antiguo Testamento, y también hay unos que están vivos todavía y aquí están con nosotros. Así es que tenemos razón para estar en ese gozo terrible. Ahora hay que ver qué escoger. Dice aquí el versículo 25, volvámoslo a leer. Dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 25. Es lo que escoge Moisés. ¿Qué le esperaba a Moisés? Lo vemos que le ajustaron piedras para apedrearlo ya. Lo vemos que le estaban haciendo culpa a él, que lo había sacado de Egipto y que lo había llevado a un desierto a aguantar hambre y sed, porque estuvieron unos días sin beber agua y sin comer. A Moisés le echaban la culpa, y dijo, Moisés no tenía la culpa. Dios le ordenó a Moisés que sacara al pueblo y lo sacó. Eso, él venía cumpliendo un mandamiento, pero él escoge, oiga bien, ser maltratado con el pueblo de Dios. Escoge los vituperios de Cristo, versículo 26. Los vituperios de Cristo. ¿Fue vituperado Moisés? Sí, fue vituperado. Fue vituperado. No lo aceptaba el pueblo en veces. Ponían cosas difíciles para él, pero él fue fiel pastor de las ovejas del pueblo de Israel para llevarlos a las tierras prometidas, aunque él no entró. Pero entonces tenemos allí que, ¿cómo poder hacer esto? Dice la primera parte, lo que se necesita para lograr estas cosas, lo que se necesita. Vamos a ver ahora lo que necesita. Poner la mirada en el galardón, versículo 26. ¿Ha puesto usted la mirada en el galardón? Aquí les voy a contar yo una parte de una visión que tuve yo. No se vaya a obstinar. Deseo que, porque esto hace años y a mí no se me olvida como que ayer fue eso, porque lo que da Dios no se olvida. Ya ve que puedo olvidarse de otra cosa, pero lo que da Dios no se me olvidó. No, lo tengo en la mente. Miraba yo que el Señor había venido y venían nubes, y las nubes se convirtieron ángeles en las nubes. Las nubes se convirtieron en ángeles. Y vi yo que estaban llamando, estaba Jesús en su trono, pero que brillaba ese trono. Brillaba. Estaba en una altura como de unos 100 metros de altura. Y de allí llamaba a la gente perdida. Y vi a un lado una gran caldera que tenía como 4 metros cuadrados, lleno de fuego. Y el que no hallaba escrito, estaba un ángel a la derecha de Jesús y otro lado a la izquierda, otro ángel a la izquierda. El de la derecha tenía un pergamino, es decir, que eran los que usaban antes. Y el de la derecha tenía libros. Y entonces cuando no hallaba el ángel en el pergamino al que había sido citado que compareciera al trono de Jesucristo, venía y buscaba. Aquí está, decía el ángel, y empezaba a dictarle las obras que había hecho. Qué vergüenza. Qué vergüenza será para un creyente que le diga todo lo que ha hecho en este mundo fuera la voluntad de Dios. Que debemos ser santos, hermanos, en lo secreto, y donde quiera que estemos en la oscuridad, en la soledad, ahí debemos de ser secretos, en secreto con Dios, y que debemos de ver que Dios nos está mirando. Pues este precioso momento me llamó a un creyente de los que andan cojos, y yo lo tenía por excelente hombre cristiano. Cuando lo llaman, dije yo, palmeteé mis manos,
Ya vamos los creyentes, dije yo, ya los empezó a llamar. Lo que resulta es que lo buscan en el pergamino, no estaba el nombre de él. Búsquelo allí y allí lo hallan y dicen a dictarle lo que había hecho. Y eso lo decía, así es, y lo avientan a la caldera. Tumbos de fuego salían de allí, tumbos de fuego. Entonces, ¿sabes qué dije yo? Porque ante el juicio de Dios se teme. Tuve temor y dije que ya no me llamen, que no me llamen ya, porque miraba lo tremendo. Se fueron los creyentes al infierno, dije yo. Y eso es verdad, que se van a ir algunos al infierno, porque no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, al rato me llamaron a mí y me comparecí, y el Señor me dijo aquel texto precioso: venid bendito de mi Padre, y el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y allí relata más, ¿verdad? Y entonces no había visto detrás del ángel que estaba a la izquierda, había una cortina grande, pero que brillaba, no era de ropa, brillaba de puro plata, oro, a saber qué metales tenía. Y él levantó la cortina y me dijo: ven, sígame. Y me puso 6 metros de distancia para que yo fuera con él. Y empiezo a llegar a la gran ciudad. Y miraba unas calles, avenidas, todo adornado de puros galardones. Por eso estos hombres esperaban galardón, porque quizás tuvieron esa visión que también yo tuve. Si yo la tuve, ¿por qué no la podían tener ellos si eran mejor que mí? Entonces, y yo me fui detrás del ángel, esperando que me diera el galardón mío. Pero a lo lejos, en una avenida y en la calle, en la mera esquina, estaba un galardón que qué lindo era, hermano. Yo no les puedo decir cómo era, no se puede describir cómo era. Pero el caso es que ahí no se ocupaba luz. Era una gran ciudad donde habíamos entrado y no se ocupaba luz. Todo iluminado por puras perlas que vivían allí, puros diamantes y todo eso que alumbraba allí. Entonces le dije yo al ángel, cuando el ángel quebró, le dije: mire, ángel, por favor, esta es la que de todas, esta es la milla, le dije yo. El Señor me dijo que viniera a recoger la milla. Esa era la tuya, pero la perdiste. Mire qué tristeza. ¿Por qué la perdí? Él me dijo, el ángel, es que vos te tocaba estar predicando ahora en un lugar y se perdieron 2 almas porque vos no fuiste a predicar. Y esto es para aquellos que los haya el Señor orando y velando y haciendo así. Y le dije yo al ángel: ¿y qué quiere decir haciendo así? Es predicando el evangelio, hombre. Y a vos te iba a hallar este día. Vos eres el dueño de esa, pero la perdiste. Te van a dar otra. No, yo no quiero otra, yo quiero esa, le digo, esa quiero yo. Y me vuelvo pronto al Señor. Llegué ante el Señor y le digo: Señor, ¿por qué no me das los galardones que están en la esquina? No eran tuyos, pero los perdiste. Me vuelve a repetir el Señor y yo caí de rodillas pidiéndole por favor que me diera tiempo de ir a predicar esas almas, porque yo tenía un viaje misionero a un lugar y no fui porque me invitaron para un casamiento. Y desde ese tiempo yo abandono un casamiento por la obra de Dios. De cierto, porque he conocido lo que Dios tiene para con nosotros. Y yo le dije: mire, Señor, yo voy a ir a predicarle. Le voy a ir a predicar a esas almas que se han perdido. El tiempo se acabó. No hay ni un minuto más para predicar. La gracia se ha cerrado. Como caí llorando yo porque perdí el galardón. Estos esperaban, dice aquí, un galardón, porque dice aquí, poner la mirada en el galardón. Miren el galardón, hermano. Miren el galardón. ¿Sabe usted? El que tiene oro enseña las manos, que tiene oro, tiene anillos, tiene pulseras, tiene cordones, todo tiene. ¿Por qué? Para que se lo miren. Y el que no tiene la dentadura se la ha puesto de oro y se pone a reír para que se la miren. Si es que es bonito, es bonito, es bonito. En otra ocasión les voy a predicar
la ciudad de oro que tenemos lista para todos nosotros. Aquí estoy hablando personalmente lo que a mí me pareció. Yo puedo pasar unos 20 a 25 minutos contando toda la visión, pero no, eso es lo más esencial, porque aparece aquí en el texto precioso que dice que porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se necesita ver el invisible. El versículo 27 que tenemos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Se fue de Egipto. Qué tremendo es ver al invisible, hermano. ¿Cómo se sentiría Moisés viendo al invisible? ¿Verdad que dice, en un texto dice que cara a cara platicó con Dios? Le dio las tablas, él iba escribiendo y Dios le iba dictando, y esas tablas fueron quebradas. Viene Dios en una pura piedra, escribió con su dedo, allí las tablas otra vez de nuevo, porque se habían quebrado las primeras. Qué preciosa la obra de Dios, es precioso, es lindo, hermanos, la palabra de Dios. Eso es. Ahora vamos a tratar de otro hombre como Moisés, que es Abraham. Por favor, el hermano que tiene la Biblia, que lea el capítulo 11, versículo 8 al 10. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ese es Abraham? ¿Creen ustedes que Abraham era pobre? No era pobrecito. ¿Sabe qué dice el capítulo 13 de Génesis? Que Abraham era riquísimo. Oiga la palabra. Tenía camellos, tenía ovejas, tenía vacas, tenía siervos, casi 400 siervos, y cómo era riquísimo en oro y plata. Pero cuando lo llama Dios, el llamado de Dios, podemos todos, hermanos, buscar a predicar el evangelio, pero los llamados son pocos que son llamados. Ya sabe usted que a los 50 años ya están renunciando. Ahora busquen en el Nuevo Testamento a ver si harían los diáconos o algunos renunciando. No, la renuncia es hasta que vayamos de aquí, muramos o venga Cristo Jesús. Yo hasta entonces voy a renunciar. ¿Qué le parece? Así es, yo hasta entonces voy a renunciar. Siempre las almas. Hace poco estuve en un casamiento y en ese casamiento me dijeron: ¿tiene palabra? Sí, le dije. Yo soy ministro evangélico, le dije al doctor, yo soy ministro evangélico y le voy a hablar de Dios, le dije, y lo que hace Dios cuando hace una pareja. Y ahí estuve yo, y estaba el doctor que lo estaba casando. Gracias a Dios, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Nadie se puede avergonzar. ¿Por qué tenía aquí, dice el otro versículo, hermano? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Lee el otro versículo. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué era lo que buscaba Abraham? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Buscaba plata? No buscaba plata, si la tenía a balseras. Él vivía en Ur de los Caldeos y de allí disparó o salió con caravana de todo lo que tenía para Siquén, no, para un lugar más cerca de allí está el lugar de Padán Aram. De Ur de los Caldeos a Padán Aram hay, lo dice la geografía, 800 kilómetros. Eso se tiró a pie con todo lo que tenía y estuvo allí 10 años. Él allí llegó de 65 años y salió allí de 75 años, lo dice la Biblia, lo da la fecha de los 75 años, porque le dijo: aquí no es la tierra que te he prometido, búscala. Y le volvió a hablar a Dios, a Abraham,
Y entonces Abraham salió de aquel lugar. No era porque no era bonito, si era el lugar donde habían 2 ríos que era riego y él tenía ganado bastante. Allí ocupaba ese lugar, él materialmente era el lugar de quedarse allí, como era también Ur de los Caldeos. Pero Dios lo llama, en veces Dios lo llama donde los ocupa, hermanos, pero no vamos allí, sino que donde queremos ir nosotros vamos. Y debemos ir donde Dios los ocupa, no donde nosotros queremos ir. Sí, es cierto, porque nosotros queremos ir a donde nos gusta. Les voy a contar una ocasión. Un hermano me había encargado que cuando yo renunciara aquí, lo pusiera de pastor aquí en la iglesia. Y no, yo tuve que ponerle a la iglesia los hermanos que estaban listos para pastorear esta iglesia. Cuando vi yo que había necesidad en Yayantique, voy a ir donde el hermano que me dijo que le buscaron una iglesia. Y me fui con otro hermano. Y llego donde él, lo hallamos en la casa. Hermano, que venimos por el encargo que me dijo usted. Le dije, ¿qué encargo? Quería una iglesia, usted le dije. Sí, me dijo. Así es que ahí está Yayantique, le dijo. Ah, no, allí no me voy. Ya ve. ¿Será llamado de Dios eso? Si Abraham estaba tranquilo, hombre. Era riquísimo. ¿Y qué lo mueve? Se va para el lugar, allí estuvo 10 años, allí se le murió el papá y sale otros 800 kilómetros hasta llegar a Siquén. Allí llegó a las tierras de Canaán, porque para allí lo mandaba Dios. Unas tierras que no eran iguales a donde él había estado, pero allí obedeció a Abraham estar allí con toda su parentela. Esa es la... Vamos a tratar aquí, hermanos, el versículo 14, el capítulo 11, versículo 14 al 16. Léalo, por favor. El versículo 14, lea. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lea el 14 primero, hermano. El 14, nos quedamos en el 14, ahí lo pasamos al 15. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Oiga, ¿qué hay que hacerla? ¿Hay que buscarla o no? ¿Verdad que aquí dice que hay que buscarla? ¿La está buscando usted? Ahora le suplico al hermano que va a leer estas porciones y que lea Colosenses 3 del 1 al 4. Oigan bien el consejo del apóstol ahí, Pablo. Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oiga, eso es lo que esperamos, hermano. La gloria esperamos allí. Pero ¿qué estamos haciendo? Aquí dice que en 2 veces en esos versículos habla que están buscando que busquemos lo de arriba, como dice el texto aquí, que busquemos lo de arriba. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscar lo de abajo. Qué terrible eso, buscar lo de abajo. Y Cristo dijo que no pusiéramos la mira en estas cosas, que nos acordáramos de los pajaritos. Yo me gusta ver los pajaritos que llegan allí enfrente, como dicen a recoger en que sea piedritas para comer. Y vosotros no valéis más que los pajaritos, dice Jesús. Valemos más que los pajaritos. Fíjense bien, Él dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad. ¿Cuál? ¿Cuál vamos a buscar? Es que hay que buscarla. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra.
no las de la tierra. Y luego vuelve a repetir que busquemos las cosas de arriba y no miremos las cosas de abajo, porque muertos sois, eso es cierto. Y vuestra vida, ¿en quién está escondida? En Cristo está escondida la vida de nosotros, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros también te manifestaréis con Él en gloria. Qué precioso ese texto, tan lindo que es. Ahora el 15 que estamos leyendo del 14, del 11, el 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Tenían lugar, tenían tiempo de volverse? Sí, tenían tiempo de volverse. Cuando Abraham llegó a Siquén, que era aquel lo apretó la que hambre, había buscado para Ur de los Caldeos, pero había prometido no regresar otra vez. Y eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios, no regresar. Oiga ese texto tan bonito. Pues si hubiesen estado pensando en aquella que donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero no se volvieron. Vamos a hallar una historia, hermanos, en el Antiguo Testamento. La historia la compone Noemí, Ruth y Orfa, y los dos hijos de Noemí y el marido. Dice que había hambre en Belén y salieron peregrinando, buscando qué comer. Llegaron al lugar de ¿cómo se llama allí? En la Moabita, a Moab. Llegaron a Moab y allí se casaron los dos hijos, y resulta que se muere el marido, se mueren los dos muchachos de ella y quedan las tres viudas solas. Y oigan bien lo que dije aquí, que no hay que volverse, no hay que mirar atrás, hay que ver hacia adelante. Fíjense, allí estaba Orfa y Ruth, y les dice: miren, hijas mías, le toca lo más tierno, vuélvase a sus padres, a sus dioses y a su pueblo. Tres cosas que dan deseo. Porque mira usted que vienen de Estados Unidos, aunque sea al año, a los 2 años, a los 10 años, vienen a El Salvador, que está tan pobre, y donde está la plata, se lo dejan. Y vienen aquí porque aquí es la patria de ellos. Allí ellas habían estado en Moab, allí habían nacido, eran moabitas. Pero una de ellas acepta, la abraza, la llora y se va. Y le dice todavía Noemí a Ruth: mira, tu cuñada se va a sus dioses, a su pueblo y a sus padres. ¿Por qué no te vas tú también? Oigan la respuesta: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y aquí solo la muerte hará separación de nosotros las dos. ¿Le fue bien a Ruth o no? ¿Le fue bien? Se casó con un riquito, gracias a Dios, y de ahí viene la descendencia ya del rey David. Qué precioso, hermano. Sabía ella, esta mujer, que no se vuelve, no le importan los padres, no le importa el pueblo, no le importa todo, su patria, le importa seguir a su suegra. Le salió bien, le hallamos que estaba casándose con otro. Gracias a Dios por eso. Seguimos con Abraham. Dice el versículo 16: anhelaban una mejor patria, es decir, la celestial. Lea el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Anhelaban una mejor patria. ¿Será mejor que todo el mundo el reino de Dios? Yo me he entretenido, hermano, tanto tiempo que leí Apocalipsis. Cuando hallé la cantidad de estadios, me puse a investigar el valor del estadio, el valor de la brasa que habla, que tantas brasas tenían de estar adentro del mar. Y me quedé pensando cómo sería esto. Y empiezo y veo que mandan al ángel con una caña de oro a medir la ciudad. ¿Será verdad esta medida? ¿Será verdad esta medida? Es verdad, porque la hizo un ángel, ¿verdad? ¿Me entiende? Y lo mandó Dios a medir, y él hizo la medida y la midió 12,000 estadios cuadrados. Es un cubo completo. 12,000 por un lado, 12,000 por el otro lado, 12,000 por el otro lado, 12,000 de lo ancho, 12,000. Dice que no, que así como es de largo, así es de ancho. Todo es un cubo, un cubo perfecto de Dios, a la medida de Dios. Así es que, hermanos, Dios los bendiga a todos nosotros y nos ayude a perseverar hasta el fin. Esto nos queda para que vengamos a servirle al Señor en todo. Así es que estos deseaban la patria celestial, y Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Bonito fuera esto que dice aquí, pero anhelaban una mejor patria, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. ¿Ya está preparada? Les pregunto a ustedes, ¿está preparada o no? ¿La tienen que preparar? Está preparada. ¿Tiene buenos fundamentos? Bien se ve en Apocalipsis los fundamentos que tiene. Está preparada, preparada. Cuando leemos en el capítulo 14 de Juan, tenemos un fallón en veces. Y dice, no se turbe. ¿Por qué motivo se turbaban los hermanos, los apóstoles? Porque en el capítulo 7, 33 y 34, aparece que le dice Jesús a los judíos y a los escribas: un poco de tiempo me vas a ver, me vas a buscar y no me vas a hallar, y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Les dice que no podían ir al cielo, a donde está Jesús, por la gracia de Dios. Ya en el versículo 33 aquí aparece del capítulo 3, del capítulo 12, aparece que está hablándole también de nuestro Señor Jesucristo, hablándole que Él es el que está en la ciudad celeste, y Él dice, una ciudad preparada, una ciudad mejor. Por eso los apóstoles se espantaron. Bueno, después les dice Él, mira, ya me voy. En el capítulo 13, 23, 33 está, ya me voy, van a buscar, no me van a hallar, como le dije a los judíos. No me van, donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué les hablaba allí? De la tumba, que no podían ir. Todos se huyeron, todos se fueron. Pedro lo negó, todos fallaron. Solo Cristo soportó la carga. Y Dios, que le acompañó, un ángel de Dios le acompañó en su tribulación que tenía. Así es. Van a leer también, hermanos, el capítulo 13 de Hebreos, versículo 14. Es lo último que tengo para ustedes. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cómo dice? ¿Qué buscaban? Porvenir. Que todas estas cosas perecen. Todo esto perece. Pero lo que hace Dios no perece jamás. Eso es eterno por toda la eternidad. Gracias a Dios que me ha dado valentía para estar parado aquí un rato.
y debemos de estar contentos y alegres porque Dios está con nosotros. Gracias a Dios por la iglesia Monte de Hermón, que hasta el momento se sostiene con su doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no se vayan a apartar porque venga otro haciendo milagros. No. Es triste. Yo fui hace poco a la vela de Alvarado y un hermano de los que más ayudó aquí en la tierra, en la iglesia Apóstol y Profeta, predicó. ¿Y sabe qué es lo que dijo? Que el espíritu andaba ambulante. Así predicó. Qué terrible la equivocación. Da lástima, porque son hombres que han trabajado en la obra de Dios y se les debe mucho. Pero lástima que perdieron lo ya ganado. Lo que tenían ya a favor de ellos, lo perdieron. Y no los dejemos engañar de nadie, porque muchos engañadores hay en el mundo. Y aún a los escogidos dice que van a engañar. Ciertamente, esa es una verdad, que los escogidos, los más mejores. Gracias a Dios por todo. En el nombre del Señor les he podido hablar. Dios les bendiga, hermano.